Y ya no hay más preguntas. De momento no, Tamara. En el chat estoy viendo en el live y aquí por el Zoom no hay ningún. Ok. Luego, bueno, ahora sí vamos a hablar sobre el post y los contenidos, que es ya todo la publicación en sí que vayamos a hacer. Primero les voy a mencionar un poquito de la colorimetría. Muchas veces cuando publicamos tal vez escogemos los colores que más llamen la atención, que no sé, escojo un amarillo porque se va a ver brillante, pero eso tenemos que llevarlo mucho, mucho en relación a cómo es nuestro emprendimiento, qué colores utilizamos, como lo habíamos visto en los ejemplos. Había uno que solo utilizaba morado, había uno que solo utilizaba azul. Se puede utilizar varios, no hay problema, no necesitamos casarnos con un color, pero sí es importante que vayamos como generando una personalidad de la marca, y que veamos también que cuando publicamos tengamos cierta legibilidad a la hora de los colores y la tipografía. Tal vez muchas veces creamos una publicación y las letras no se pueden ver, los colores se distorsionan, entonces complica que la gente le llegue el mensaje como nosotros queremos que le llegue. Ahí tenemos los ejemplos de los colores. En el lado izquierdo van a ver como qué colores podemos combinar y qué colores hace que se vean legibles y qué colores ya no. Y luego en el otro lado, más que todo, es como la regla de cuando utilizamos colores claros con oscuros a la hora del texto para que se permita que se lea bastante bien los textos que pongamos. Los textos son importantes porque acompañan también la información que estamos dando. Si estamos utilizando una imagen y queremos agregarle un texto, entonces también queremos que el texto resalte, y por eso es importante que consideremos las tonalidades. Otra cosa que podemos hacer cuando publicamos en redes sociales es el copy, así es como se llama, que es como la descripción pequeña que sale en el pie de la publicación. Eh, y eso pues nos va a brindar también, no sé, podemos poner textos más largos, entonces tal vez no sea tan necesario que a la hora de publicar pongamos muchísimo texto en la fotografía o en la publicación, porque podemos ponerlo en la descripción. Entonces, tal vez un título o solamente una descripción corta, y poner todo lo demás que sea bastante largo o bastante información, la podemos agregar ya en la descripción. Y bueno, ahora eso también es un poquito más de lo de la colorimetría a la hora de crear imágenes que vayamos a publicar. Eh, Nos va a permitir igual que algunos colores vayan más en relación, que un color no sea tan molesto. Por ejemplo, hay colores que hacen que dé una ilusión óptica de que se está distorsionando las letras. Entonces, pues en ese caso también tenemos los contrastes. ¿Cómo va a hacer que llame más la atención un texto? Si no queremos que llame tanto, podemos usar un contraste medio, y el bajo contraste si no se recomienda, porque ahí vamos a tener ya como un poco de problemas de visión. Entonces, en ese caso sí es pues mejor que mantengamos como el alto contraste o el contraste medio si queremos que algo llame bastante la atención o queremos que no llame tanto la atención.